¿Dejar algo que no sirve? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿También? ¿También puede ser? Sí. Yo aquí veo dos cosas. No voy a decir... Aquí hay dos regalos. Pero no voy a decir que aquí hay un regalo que sea peor o mejor, pero ese es un regalo chico y este es un regalo grande. No nos vamos a olvidémonos de su contenido. Que uno puede decir, no, acá puede haber una pelota y allá puede haber un reloj de oro. No estoy pensando eso. Estoy pensando en un regalo chico y un regalo grande. Para poder obtener este regalo, hay que dejar ese. ¿Se entiende? Sí. Para poder obtener esto, hay que dejar ese de lado, porque no me cabe con toda la mano. Tengo que dejar algo para obtener un algo. Entonces, renunciar para ganar es lo que presentamos acá en esta imagen. ¿Ya? Renunciar para ganar. Entonces, quiero que veamos un texto bíblico. Entonces, el texto se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30. Y yo me imaginé que a lo mejor no todos iban a traer Biblia, pero pusimos el texto ahí. En donde hay un texto que es bien simpático, que es bien controversial y que a la vez es bien importante. Entrega muchos fundamentos a lo que conlleva ser iglesia y ser discípulo del Señor. ¿Ya? Aquí está participando Pedro y el Señor Jesús. Y dice el texto, lo leo en voz alta. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí, y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Por eso decía adelante que hoy día vamos a hablar de un tema donde nos vamos a hacer todos millonarios, porque hay hartas casas, hay hartas tierras, hay hartas... Y la verdad es que se presenta como un texto que tiene relación con la prosperidad económica, pero la verdad es que tiene otro sentido y otro significado. Después de que Jesús habla con el joven rico y se encuentra con él y el joven rico dice que él quiere seguirlo, Jesús le dice que guarde los mandamientos, ¿cierto? No sé si todos han escuchado o han leído esa historia. Le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, este joven rico que quiere seguir a Jesús, le dice, yo de chico he guardado los mandamientos, desde muy pequeño. Entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico se entristeció y se fue. Entonces ahí hay una enseñanza bien importante y Jesús dice después, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y ahí donde nacen una cantidad de conjeturas de que los ricos no se salvan. Pero resulta que Jesús después continúa, como de repente dijo el hermano Marcos, que a veces uno lee una parte y se salta la otra. Después Jesús sigue diciendo, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, que existen las agujas y no es que sea una puerta, porque algunos hermanos en algún momento pensaron y creyeron que era una puerta con forma de aguja, que el camello se tenía que agachar mucho, casi pasar arrodillado. Entonces, para que los ricos se salven, por la semejanza que querían hacer ahí, para que los ricos se salven, se tienen que humillar. No es eso. Esto es una aguja para tejer redes, una aguja para hacer costuras, y un camello. Entonces Jesús está diciendo que es imposible, humanamente, que un camello pase por el ojo de una aguja, por lo tanto así de imposible es que un rico se salve. Pero luego dice, pero para Dios no hay nada imposible. Y después de esa conversación que él tiene con este joven rico, Pedro dice, Señor, avanza de eso. Señor, no una sola. Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, no como ese joven rico, que no quiso vender sus propiedades ni dejar nada para seguirte. Pero nosotros hemos dejado todo por seguirte. Como diría el profesor Salomón,
Falso, falso, falso. Cuando Jesús muere, ¿dónde se fue Pedro? Volvió a pescar en sus barcos, con sus redes, con su gente. ¿En verdad dejó todo? ¿O lo dejó temporalmente guardadito? ¿Se lo dejó a alguien para que se lo cuidara? Pedro dejó todo temporalmente. De hecho, Jesús dice que sana a su suegra, por lo tanto él tenía familia. No se olvidó de su familia, de hecho le pide que le sana a la suegra. Algunos quisquillosos por ahí dicen que por eso Pedro lo negó después, porque le había sanado a la suegra. No estoy seguro de eso, pero Pedro le dice al Señor: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Sí, entre comillas. Si bien es cierto, ellos lo siguieron como sus discípulos, pero dejaron temporalmente su pertenencia. Dejaron temporalmente su bienes. Cuando este relato, que nosotros leímos en Marcos, aparece en Mateo y en Lucas, ellos agregan esta expresión al texto. ¿Qué premio recibiremos? O sea, no solo Pedro le pregunta, o sea, no solo Pedro dice, nosotros hemos dejado todo por servirte, sino que le agregan, Mateo y Lucas le agrega, ¿qué premio recibiremos si ya dejamos todo por seguirte después de haber dejado todo? ¿Qué premio recibiremos? Eso aparece en los otros textos, no en Marcos. En Marcos no aparece esta pregunta. Solamente dice, nosotros dejamos todo por seguirte. Pero los otros dos textos, o los otros dos evangelios, le agregan esta expresión que es probable que Pedro la haya dicho y que Marcos la omitió. Pero dicen, bueno, si nosotros, Señor, dejamos todo, ¿qué premio recibiremos por haber dejado todo y seguirte? Continuamos con la obra. Jesús, después de esta pregunta, que le hace, o más bien saca pecho Pedro, ¿cierto? Es como una actitud arrogante de cierta forma. Dice, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte. Y Jesús enumera algunas de las cosas que ellos pueden dejar. Pasemos a la siguiente. Entonces Pedro comenzó, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Y miren esta expresión, por favor, pero pongan atención, y yo intencionalmente la escribí en rojo, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o, ese no lo puse en rojo, pero debería ir, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Entonces está diciendo, puede dejar esto, o aquello, o aquello. No está diciendo que lo deje todo, sino que si alguno ha dejado esto o lo otro, ¿se dan cuenta de ese detalle? Alguna de esas cosas. Puede dejar alguna, no está diciendo que lo deje todo. Ojo, pero Jesús le dice, si alguno hubiese dejado alguna de estas cosas por causa del Evangelio, no quiero hacer todo de nuevo. Jesús enumera, después que ha enumerado todas las cosas que probablemente podríamos dejar, Jesús enumera las cosas que recibirán los creyentes por haber dejado alguna de ellas. ¿Se entiende la idea? Y las enumera de la siguiente forma. Que no recibirá 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Reina Valera pone comas. La Biblia aparece con comas, pero en el texto original aparece la palabra y. Por eso yo la puse acá. Hay una palabra muy pequeñita que se escribe kai y aparece adelfos, kai, adelfas, la palabra griega madre, hijos, tierras, persecuciones, oikos, habla de casas. Entonces empieza a enumerar todo lo que recibirá a cambio de haber dejado alguna de las otras. Detalles. No coloca acá. No, yo lo voy a cambiar. No coloca acá padres. No sé si se dan cuenta que en el texto anterior decía que podíamos dejar
padre o madre. ¿Se dan cuenta? Podríamos dejar alguna de esas. Y en la otra, cuando relata lo que recibiremos, omite la palabra padres. Solamente dice madres e hijos, pero omite la palabra padres. Porque Jesús enseña, y por cultura, padre hay uno solo. Y es el Señor. Si bien tenemos nuestro Padre terrenal, no dice que tendremos muchos padres, sino solo hay un Padre. Entonces ocupa esa figura para establecer de que así como no hay muchos dioses, solo hay un Padre. Entonces omite la expresión Padre acá y dice que recibiremos todo esto. Pero aquí hay cosas que son bien interesantes. Dice, en este tiempo, pero en realidad, por eso aquí es interesante ir al original, la expresión acá que utiliza habla del tiempo oportuno, que recibirán el tiempo oportuno. ¿Pero qué? Todo esto, que a la larga uno dice, va a recibir todo esto de manera material. En realidad, si yo dejo, no sé, algún gusto, algún trabajo importante, si yo dejo una casa por el Evangelio, si yo por acercarme al Señor tengo que abandonar a algún familiar, ¿Dios me va a dar todo esto literalmente? Porque sería fácil entonces, yo dejo a mi esposa, total Dios me va a dar muchas cosas. Por conveniencia, ¿será que se va a cumplir tal cual como dice ahí? O sea que hay que reflexionarlo y analizarlo. El texto no está hablando de cosas materiales principalmente. Está diciendo que si yo soy capaz de dejar algo por el Evangelio, Dios, al hacerme parte de esta familia, me dará una familia que tiene casa, me dará hermanos, me dará madre, me dará hijos, me dará tierras. ¿Por qué? Porque al principio se veía que todos los hermanos tenían las cosas en común. Tu casa era mi casa y mi casa era tu casa. Tú podías venir a mi casa y compartir la mesa como si fuese tu casa. Tu sabiduría era compartida con los demás hermanos. Habían hermanos, habían madres, habían hijos. Había una familia con la cual compartir. Tus tierras eran mis tierras. No pensabas que esto era mío y yo me encerraba en mi metro cuadrado, sino que dice la Escritura que al principio tenían todas las cosas en común. Y eso hacía de una agrupación de iglesia particular. La iglesia tenía una actitud en particular donde no había egoísmo, donde no había vanidad, donde no había arribismo, donde la gente no quería lo que tenía el otro, sino que tenían todas las cosas en común y estaban dispuestos a compartir. Entonces, cuando a mí me llega este texto y analizo lo que el Señor está diciendo, al joven rico podría haberlo dejado todo, pero una vez que estuviera en el Evangelio, se iba a encontrar con todo esto de vuelta. Porque puede ser que no tengamos ninguna posesión en dinero, puede ser que no tengamos ninguna posesión tangible, pero el hecho de tener una familia tan grande me permite poder acceder a todo lo que ellos también tienen. Porque en algún momento nosotros no tuvimos vehículos, pero los vehículos de los hermanos eran nuestros vehículos. Porque ellos se ofrecían para llevarnos una y otra vez y nos llamaban por teléfono hasta para ir a buscarnos. Hoy está frío, las niñitas se pueden resfriar, está lloviendo, ¿los vamos a buscar a la casa? Entonces cuando uno ve esa historia en el tiempo, dice, en realidad no teníamos vehículos, pero todos los vehículos de los hermanos eran como si fuesen nuestros. Entonces yo puedo dejar algo, mi comodidad de mi casa, de querer asistir al templo, por el Evangelio. Yo dejo mi comodidad, pero Dios se encarga de que no sea tan incómodo. Ahora, el Señor no omite que también va a haber sufrimiento, porque este relato nos dice que va a ser todo happy, que aquí no hay ninguna dificultad. Dice que van a sufrir persecución y que la iglesia del primer siglo sufre persecución y la iglesia a lo largo de la historia sufre persecución. Pero les dice que recibirán todo esto y en la era venidera la vida eterna. Entonces finalmente, cuando yo digo, tengo un regalo pequeño en mis manos, pero debo renunciar a esto, porque es lo que está diciendo el Señor, si alguno dejare algo por ganar ese otro obsequio, que es mucho mayor, evidentemente que me conviene soltar esto, que hoy día lo tengo, que es alcanzable,
por conseguir la vida eterna. Entonces, debemos renunciar a algunas cosas. Debemos renunciar a cosas que nos agradan a veces. Debemos renunciar a la comodidad. Es súper bueno haber estado hoy día en casa en vez de estar saliendo de la casa, calientito. A lo mejor estaríamos acostaditos viendo alguna película. O a lo mejor estaríamos haciendo otra cosa cómodo en nuestra casa. Ocupando el tiempo en lo que nosotros quisiéramos. Sin ninguna incomodidad. Hay personas que han dejado no solo un momento, sino que han vendido todas sus propiedades y se han ido a hacer misiones al mundo, a compartir el mensaje donde está prohibido predicar. Y aún así, arriesgando su vida, están dispuestos a vender todo y seguir a Cristo y entregar el mensaje de salvación a gente que no lo conoce. Entonces, cualquiera que pueda dejar algo, hoy día se tiene que deshacer de este algo para conseguir algo que es aún mayor y que es la vida eterna. Y la satisfacción de que otros son alcanzados con el Evangelio. Y la satisfacción de sentirme querido en cada una de las casas que yo pueda visitar. O que mis hermanos se sientan queridos cuando vengan a verme. Entonces, qué interesante es recuperar estos conceptos. Y entender que no solo el texto está hablando de bienes materiales, sino que está hablando de la cercanía que nos permite pertenecer a la iglesia de Jesucristo. La cercanía, el compañerismo, la empatía, el amor. Está hablando del amor. Está hablando de que aún las cosas materiales no tienen ninguna importancia. El Señor nos puede quitar todo y nos puede dar todo. Pero lo importante es saber que si yo debo renunciar a algo por el Evangelio, ojo, también quiero aclarar, por el Evangelio, porque he conocido personas que han dejado sus familias por la religión, que han abandonado a sus familias por la religión, que han dejado de trabajar por la religión y sus familias pasan escasez, sus familias no tienen un padre que los cuide, una madre que los cuide porque está metida en su religión, o en su iglesia, o en su comunidad. No hablo de eso, yo hablo del Evangelio, que el Evangelio tiene un montón de cosas que complementan, donde está la participación de los padres en la formación espiritual de los hijos. No podemos abandonar eso. Los hebreos son expertos en eso. Desde muy pequeños le enseñan la ley a los hijos. Y los hijos la memorizan. Y a la edad de 12, 13 años tienen que ir al templo a recitar de memoria un texto bíblico. Entonces, no podemos olvidar que nosotros somos las personas más importantes en la vida de nuestros hijos en cuanto a la fe y al crecimiento que ellos tengan en la iglesia. Y el desarrollo en el Evangelio. Entonces, ahí hago la diferencia entre dejar algo por el Evangelio o dejar algo por la religión. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, dice el Señor que recibiremos todo de una. Si dejamos una cosa de las otras que Él describió, recibiremos todo esto de una. Viene en el pacto. Recibirán hermanos, hermanas, madres, hijos, casas, tierras, acompañados de persecución. Y además, agregándole esto, en la era venidera o en el futuro, la vida eterna. Entonces, como conclusión, podemos decir que a lo largo de lo que nosotros vemos, toda disciplina requiere de una renuncia. Si queremos ser deportistas de alto rendimiento, tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana para salir a entrenar. No sé si todos conocen la historia de algunos de los futbolistas de Chile o de la selección masculina o femenina. ¿Tú? ¿Cuál? Del Alexis. Él no era rico. Él tenía que pasar hambre, tenía que caminar, tenía a veces solo dinero para ir a entrenar y no tenía muchos recursos. Y se esforzaba, sus papás lo apoyaban, su mamá lo apoyaba para que él fuera un futbolista profesional. Un sacrificio, él tuvo que dejar su comodidad para conseguir ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Así pasa con los nadadores. Se levantan a las 4 de la mañana para ir a entrenar. A las 4 de la mañana para poder ir a nadar y poder tener un espacio para que ellos estén libres y poder entrenar en una piscina, donde es muy requerida, donde no hay tantas. Entonces hay sacrificio. Si queremos ser un buen obrero de la construcción, tenemos que ser disciplinados, tenemos que concentrarnos, tenemos que tener las herramientas adecuadas, tenemos que a lo mejor decir, chuta,
le pasa a los maestros de la construcción, chuta, voy a tener que dejar de tomar una semana, pero voy a tener que comprar este taladro porque lo necesito. O voy a tener que postergar las zapatillas que me quería comprar porque necesito tal o cuales herramientas. Como cristianos tenemos que dedicar horas a la oración, horas al estudio de la Escritura. Siempre tenemos que renunciar a alguna comodidad por el Evangelio o por una disciplina. Pero a la larga se ven los frutos. Finalmente esto es lo que hacia allá quiero llevarnos. Debemos recuperar los valores de este texto, porque se utiliza para hablar del Evangelio de la mercancía. Entonces, hoy día para mí sería súper fácil tomar un tiesto, ponerlo acá y digo, deje algo por el Señor. Podría dejar acá unos 50.000 pesos, un televisor, anillos de oro, porque si usted deja algo por el Evangelio, Dios le va a devolver. Para mí podría ser fácil después de predicar esto, decirles que hagan eso. Tráigame la llave de su auto, porque Dios le va a dar muchos autos más. Sería fácil. Pero eso es una tergiversación del texto. Eso es tergiversarlo, eso es ofender el texto, ofender a Cristo, ofender las palabras de Cristo, porque no está hablando de eso. No está hablando de que yo tenga que sacarle los bienes a ustedes porque después Dios se los va a devolver. No habla de eso el texto. Está diciendo que si yo hago algo y dejo algo voluntariamente por el Evangelio, Dios se va a encargar de retribuirme. Pero aunque en esta vida o en este tiempo no reciba las cosas materiales, lo que hay en cada uno de ustedes también de cierta forma me pertenece. Y yo me alegro porque ustedes prosperan. Y yo me alegro porque ustedes le dicen, ¿saben qué? Tienen una casa nueva. Y nos alegramos como iglesia, nos alegramos porque alguien crece, alguien prospera. Así como nos entristecemos cuando alguien lo pierde todo. Porque también hemos vivido la experiencia de que a alguien se le ha quemado su casa y como iglesia hemos tenido que hacernos parte de ir en alguna ayuda de alguien que lo necesite. Porque nos sentimos la tristeza y el dolor. Y no envidia cuando alguien crece. Pero no solo está hablando el texto acerca de eso. Está diciendo lo importante que es la familia. La iglesia como familia. ¿Se entiende la idea? Y es nuestro deber hacer sentir a todos que vale la pena ser parte de esta familia. Porque hay personas que han tenido que sufrir porque a veces llegan solos a la iglesia, llegan solos al Evangelio y se les ha hecho difícil. Y es nuestro deber como iglesia hacer sentir a la persona que llega que vale la pena estar aquí, que vale la pena seguir a Cristo. Hay personas que dicen, yo cuando no era cristiano tenía un mejor trabajo y me iba mucho mejor, y ahora que soy cristiano no me va tan bien. Y a veces pasa. No digo que sea la regla, pero a veces pasa. Es nuestro deber como creyentes hacer sentir bien a los hermanos y no hacerle las cosas más difíciles. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de que a veces las personas llegan a la iglesia súper cargadas, súper agobiadas, buscando al Señor y se encuentran con personas que le hacen la vida más difícil porque le decimos, tome, ahí está el manual. Primero tiene que aprendérselo de memoria y después comienza a practicarlo, porque si no, no puede ser como nosotros. No es que nosotros somos muy buenos, cumplimos todo esto. Y eso que solo aquí está el Nuevo Testamento, también cumplimos el Antiguo. Así que si usted quiere ser como uno de nosotros, tiene que aprendérselo de memoria y además tiene que practicarlo. Entonces las personas sienten una carga mucho más grande. Ya vienen con una carga. Y nosotros le hacemos una carga más grande. Si bien la gente tiene que aprender el Evangelio, tiene que conocer las enseñanzas de Cristo, el Señor se encarga de ir haciendo los cambios. El Señor se encarga de ir haciendo modificaciones en nuestra forma de comportarnos. Él es el que se encarga. Él, a través de su Espíritu Santo, hace cambios en nuestras vidas. Entonces, nosotros la enseñamos, nosotros la compartimos, pero no es como un manual. De ahora en adelante usted tiene que hacer esto y si no, no se salva. No. Nosotros somos personas que tenemos que acoger y hacer sentir a todos que vale la pena estar aquí. Que es importante su persona. Que si falta, nos preocupamos de esa persona. Que si no está, nos hiciste falta. Que nos gusta la compañía. Nosotros como familia tenemos la costumbre, en lo posible porque a veces no podemos todos, pero tenemos la costumbre que hagamos lo que hagamos, el tiempo de tomar once es un momento importante para nosotros. Nosotros decidimos que si alguno de nosotros estudia, que si tiene algo que hacer o lo que sea, idealmente tomemos once a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, inclusive a las 9, esperando a los que no están. En lo posible procuramos que ese sea nuestro tiempo sagrado, porque estamos todo el día afuera.
haciendo un montón de cosas. Y el almuerzo del domingo también. Ojalá pudiéramos estar en el almuerzo del domingo y respetamos esos tiempos, porque hacemos sentir a las personas que tienen algo que hacer o a los que se quedan en casa que son importantes, que ese tiempo es importante, que ese tiempo que pasamos juntos nos hace falta y lo esperamos. Como comunidad tenemos que hacer lo mismo. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Pablo lo describe así. Entonces, si me faltara una mano, como le pasa a mi hermano Miguel, nos damos cuenta, nosotros que somos externos, que le falta una mano, ¿cierto? Pero él también siente que le falta su mano. Y la verdad es que como cristianos a veces no nos damos cuenta que si alguien no está, nos hace falta. Si es parte del cuerpo de Cristo. Si alguien no está, si alguien se va, si alguien por alguna razón se ausentó, nos hace falta y tenemos que hacerle ver que nos hace falta. La otra persona tiene que sentir, porque tal vez yo puedo estar acá y decir, oh, mira, no está el hermano Miguel, no está Miguel. ¿Quién sabe a dónde andará? ¿Quién sabe qué? Son flojos, se quedaron en su casa. Y yo pasarme el rollo. O preocuparme y decir, chuta, qué lástima que no vinieron. Se perdieron el cafecito, se perdieron la tortilla. Bueno, para la otra será. Pero queda ahí. En mi reflexión, la otra persona nunca se enteró que a mí me causó extrañeza que no estuviera. La otra persona nunca se enteró que me preocupé por ellos y que en realidad siento que nos hicieron falta. Que me hubiese gustado que estuvieran aquí. Es importante que el otro también sepa lo importante que son en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por delante cuando hablamos, porque un día me voy a ir yo y nadie me va a llamar. Entonces, lo que yo enseño desde aquí se me viene de vuelta después cuando yo me vaya. Si algún día me voy. Entonces, es importante eso. Que hagamos saber que son importantes en la iglesia. Y el texto termina con esta frase. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y uno dice, ¿qué rayos significa eso? No sé si ustedes han escuchado, de repente llega la fila y llega primero. Ah, si los primeros serán últimos. Y los que están al último dicen, no, los últimos seremos primeros, ¿cierto? Los postreros primeros, los primeros postreros. Y uno dice, pero ¿y eso cómo se podrá interpretar en este texto? Donde hay un joven rico, donde hay una expresión de Pedro diciendo, Señor, pero si nosotros lo dejamos todo, donde después Cristo le hace una predicación de lo que él acaba de decir. ¿Cómo calza esta palabra en el texto? ¿Cómo lo hacemos calzar? Y no es el único texto que tiene que finaliza así. No es el único texto que finaliza de esta forma. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es una expresión común. No es extraño encontrarse con esta clase de ideas que son propias de la cultura. Es propio de la cultura. Querer reflejar algo que parece inferior, pero que a la vez es mayor, y algo que es mayor va a ser inferiorizado. Ocupa las expresiones de primero y de último, de que tiene mayor importancia o menor importancia. Al tomar el texto y ocupar esta expresión que pareciera no tener lógica, le encontramos el siguiente significado. Aquellos que crean que han dejado mucho por el Evangelio, en realidad han dejado poco. Y aquellos que crean que han dejado poco, recibirán mucho. Y eso es fundamental para la vida del creyente. Hay personas que creen que hacen lo mejor, que dan lo mejor, que lo dejan todo por el Evangelio. Y el Señor le dice, oye, dejaste esto al lado del que está allá. Y es más, al lado de Cristo, ¿quién se puede comparar? Jesús dejó su trono de gloria, dejó su realeza, dejó su santidad allá arriba, porque se vino a mezclar entre los pecadores, dejó sus comodidades, sintió hambre, sintió frío, sintió vergüenza, sintió que sus discípulos lo abandonaran, sintió la traición, sintió el dolor, dejó todo. O sea, podremos decirle al Señor, Señor, nosotros hemos dejado 1 hora, 2 horas, un dinero, una casa, hemos dejado,
el Señor va a decir, oye, al lado de lo que yo dejé, no es nada. Entonces, aquellos que crean que han dejado mucho por el Evangelio, en realidad han dejado poco. Pero aquellos que crean que han dejado poco, aquellos que se sienten insatisfechos con lo que hacen, que sienten que tienen que dar más, que todavía falta más, que tengo que orar más, que tengo que estudiar más, que tengo que compartir más el Evangelio, que tengo que ayudar más, que tengo que estar más en comunidad. Aquellos que crean eso recibirán mucho, porque Dios está mirando nuestros corazones. Amén. Porque Dios está mirando lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que hay en la intención de nuestro corazón. Así que yo lo siento, hermano, a que revisemos este texto con otros ojos. Y cuando nos prediquen este pasaje nuevamente, nosotros analicemos y decimos, sí, yo tengo hartas casas. Porque el día en que me convertí al Señor, las casas de mis hermanos fueron mis casas. El día en que llegué al Evangelio, sus vehículos fueron mis vehículos. Porque nos recibieron en Chiloé, no pagamos nada. Allá nos recibieron. Llegamos donde una hermana y nos recibió gratis. Porque Jessica fue a Iquique y allá la recibieron. Iban a un evento de mujeres. Y uno dice, la casa de mis hermanos terminan siendo mis casas. Y no por un tema de aprovechamiento, sino porque nos ofrecieron, porque nos invitaron, porque sienten que son una bendición para nosotros y ellos sienten que nosotros somos una bendición para ellos. Porque hay cercanía, porque hay compañerismo, porque hay hermandad. Entonces, cuando alguien pasa una necesidad, los hermanos se ven apoyados porque los que tienen más apoyan. Y así es la cadena. Nosotros hemos ayudado a algunas personas que no han tenido la posibilidad de ayudarnos, pero otros que han estado en una posición de poder ayudarnos lo han hecho. Entonces, al final Dios se encarga de ayudarnos en nuestras necesidades con las personas que Él quiere. No siempre va a venir la mano de vuelta con las personas que uno ayudó. Dios se encarga de ayudarnos con las personas que menos esperamos. Porque nunca las ayudamos, pero sin embargo nos ayudan. Y Dios se encarga. Él es así. Así que eso es lo que yo tengo para compartir, hermanos. Y pensemos siempre esto. Que lo que hagamos para el Señor en realidad no es lo máximo. Si fuera por escoger a los mejores, tal vez Dios no hubiera escogido a David, hubiera escogido a otras personas. Que lo hacen mejor, que hablan mejor, que predican mejor, que ayudan más, que tienen más. Pero Él se complació en llamarnos a nosotros. Somos seres humildes, que tenemos un tesoro